Muy bien, la semana pasada comenzamos a ver la santidad. Estamos haciendo predicaciones temáticas acerca de este tema que es la santidad. Y comenzamos el domingo pasado, como decía, a ver la santidad dentro de la iglesia. Cómo la iglesia expresa, cómo la iglesia entiende la santidad. Y es un tema pero que muy interesante y más en nuestros días. Cuando nosotros miramos la iglesia y miramos el grado de santidad que una iglesia tiene por lo que hace, cómo se comporta, cómo comparte del evangelio, cómo comparte acerca de temas como lo que es la confesión, como es el perdón, como es el servicio, todo se puede ver a la luz si hay santidad o no hay santidad en todo lo que se está haciendo o lo que se piensa acerca de algunos temas en cuestión. Bueno, uno de los aspectos que nosotros tenemos que entender y conocer acerca de la iglesia, y nosotros vimos una definición la semana pasada de iglesia, y aquí tenemos otra, que la dice en este caso Miguel Núñez, y dice: la iglesia es un conjunto de personas apartadas, llamadas a reflejar en su vida comunitaria y a los ojos de un mundo que nos observa la verdad de que Dios está apartado de todo mal, falsedad e injusticia. Se podría agrupar todo este mal en mal, falsedad e injusticia. Pero es bueno definir acerca de lo que está mal, lo que es falso, lo que es injusto y se aleja del propósito santo de Dios. Hermanos, recordemos cuando el profeta Isaías está delante de la presencia de Dios. Él exclama, y no exclama solamente una vez, sino lo hace 3 veces y dice: santo, santo, santo. Y con esto estaba hablando de la trascendencia de santidad que va más allá de lo que nosotros entendemos, concibimos por la palabra santo. Hermanos, nos declara que Dios está apartado de todo mal y llama a su pueblo a reflejar esta separación también por medio de lo que nosotros observamos y seguimos del carácter de Dios. Así que, hermanos, no es solamente que nosotros declaremos, confesemos de que realmente Él es santo, 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 sino que también mi manera de vivir tiene que reflejar lo que yo estoy diciendo. Mi manera de comportarme, mi manera de compartir lo que yo pienso acerca de este tema de santidad, tiene que manifestar que realmente yo estoy andando de acuerdo a lo que yo profeso en fe, de lo que yo he creído y de lo que yo estoy viviendo. Y cuando digo yo estoy viviendo es porque Dios está reinando en toda mi manera de vivir. No es lo que yo pienso aislado de lo que yo vivo. Porque muchas veces nosotros sabemos muy bien la teoría, el conocimiento, pero esta teoría y este conocimiento no está reinando, no está gobernando y no está dirigiendo nuestros corazones. De modo que la iglesia, si conoce a Dios, que es 3 veces santo, la iglesia se tiene que comportar como tal. Tiene que vivir de esta manera que dice ser. Hermano, y cuando estamos diciendo de expresar y decir, estamos hablando de que la iglesia da un testimonio al mundo. La iglesia da un testimonio al mundo. Hermano, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 14 al 16, dice el Señor a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, está definiendo el concepto de esta analogía también de la luz, y nos está diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Y después define que la luz del mundo no puede estar debajo, no puede estar guardada, no puede estar oculta, sino que tiene que estar en el lugar más alto para que llegue esta luz a todo rincón oculto, oscuro, ilumine en ese lugar, en ese rincón. Y así tiene que ser nuestro testimonio, de que nuestra luz alcance a todo lugar, a todo rincón, a todo punto que pueda estar oscuro. Allí nosotros lleguemos con nuestra manera de pensar y de conocer este Dios 3 veces santo.
Hermano, me llamó la atención leyendo un libro que hablaba de que en la puerta de una catedral en Alemania decía así: me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas camino y no me caminas. Me llamas vida y no me vives. Me llamas sabio y no me sigues. Me llamas justo y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. Si te condeno, no me culpes. Hermano, esta última frase tiene sentido en todo lo que dice anteriormente. Porque si nosotros decimos y no hacemos, realmente nosotros lo único que estamos mostrando es que yo no he tenido un encuentro con el Señor. Yo puedo ser un buen conocedor, yo puedo ser un buen teórico, yo puedo ser un buen maestro, pero si yo no estoy viviendo lo que estoy enseñando, la última frase me condena porque mi vida no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Mi testimonio no hace honores a lo que digo creer del Señor. En definitiva, y podríamos poner aquí como conclusión, yo estoy andando diciendo que soy, pero no soy cristiano. Estoy diciendo que soy, pero no soy cristiano. Estoy viviendo como un perdido. Estoy viviendo en lo que estoy mostrando, que estoy caminando en un camino de condenación eterna, sin Cristo, sin salvación. Hermano, y seguidamente a todo lo que viene aquí en esa catedral dice este versículo que da más sentido y más fuerza a lo que está diciendo aquí en Mateo 7, 21 y 23. Cuando dice la palabra del Señor: en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor, que sabe el corazón de esta gente que habla, que no está conectado, que no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, puede hacer muchas cosas como cristiano, pero su corazón está totalmente alejado, separado de la presencia y la comunión con Dios, dice, nunca os conocí. En otras palabras, nosotros nos podemos engañar entre nosotros mismos. Podemos dar una cara de cristiano y de cristiana, de decir, mira que yo sí, yo tengo apuntado la fecha en el que conocí al Señor, yo llevo tanto tiempo como cristiano, como cristiana. Pero hermano, en definitiva, lo que nos dice aquí la palabra del Señor, que Dios conoce verdaderamente tu corazón. Dios conoce verdaderamente tu corazón. Nosotros podemos creer, y podemos creer hasta una parte por lo que nosotros estamos viendo, por lo que nosotros estamos sintiendo de la otra persona, pero en definitiva el que conoce el corazón es Dios. Es solamente Él el que sabe lo que pasa en tu corazón, el deseo, la necesidad que tú tienes por Cristo, el deseo que tienes de tener intimidad y seguir alimentando esta intimidad con el Señor. ¿Lo conoce Dios? Yo no lo conozco. De modo que, hermano, volviendo a estas palabras, bueno, a las palabras de Mateo 7, 21, 23, estas quizás fueron las palabras más severas, chocantes y amedrantadoras que salieran de los labios de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros pudiéramos decir, no me puedo creer que el Señor hablara con esta claridad. Hermano, pero es que la iglesia está formada por individuos que viven bajo el señorío de Cristo y debe de seguir siempre así. Nosotros tenemos que estar ciñéndonos siempre a que Cristo sea el Señor de la iglesia y no seamos nosotros. Hermano, recordemos que una cosa es llamarlo Señor y otra muy distinta es vivir su señorío. Recordemos que una cosa es llamarlo Señor y otra muy distinta es vivir su señorío. Una cosa es decir, soy templo del Espíritu Santo, y otra muy diferente es vivir la santidad reconociendo que somos su templo. Una cosa es leer la palabra de Dios y otra muy diferente es vivirla, y de eso nosotros sabemos.
de gente que dicen ser cristianos, pero no viven como cristianos, no viven como cristianas. Alguien dijo así: muchos son los cristianos que marcan su Biblia, pero pocos los que se dejan marcar por ella. Muchos son los cristianos que marcan su Biblia, pero pocos los que se dejan marcar por ella. O si lo quieres llamar de otra manera, como decir, pocos los que se dejan afectar por ella, persuadir por ella, convencer por la palabra del Señor. Lo puedes poner también, porque es lo que está diciendo esta cita. Nosotros podemos marcar la palabra del Señor, nos puede parecer muy interesante lo que hemos leído en nuestro devocional y decir, wow, qué guay. Pero, hermano, antes de decir, qué guay, qué bien me siento leyendo esta palabra, qué buena promesa para mi vida, nosotros tendríamos que decirnos así: ¿hasta qué punto lo que estoy leyendo y me está sabiendo bien me está convenciendo de mi error, me está sacando del lugar donde yo me he metido y que peleo para no salir del lugar? Porque esa es la finalidad de la palabra del Señor, sacarte de posiciones de cabezonería, de terquedades que muchas veces nosotros nos metemos y que nosotros no queremos salir y no queremos ser receptivos a que el Señor nos saque de ese lugar. Por eso dijimos que la santidad no solamente, exclusivamente es del Señor, sino que para que la santidad sea completa, tú tienes que cooperar con esta santidad. Tú tienes que decir, sí, Señor, heme aquí. Tú me conoces, tú sabes mi grado de instalarme en ideas que muchas veces están alejadas de ti y yo necesito ser convencido por tu palabra. Yo necesito de que tú me saques de mi error. Yo necesito de que tú me quites de estar en esta maraña que tengo de cosas, de situaciones, y que estoy totalmente enredado, y yo solamente necesito de que tú me quites de este enredo y me saques afuera. Dijimos también, aparte de lo dicho anteriormente, que el propósito de la iglesia es glorificar a Dios, ¿verdad? El propósito de la iglesia es glorificarlo a Él. Hermano, el Señor nos ha llamado y nos hace parte de su pueblo, teniendo comunión con Él y viviendo para alcanzar con el Evangelio al mundo. Hermano, así que nosotros vamos creciendo en estar glorificando al Señor. Nosotros tenemos también una perspectiva de dolernos, de gemir, por causa de los perdidos que se van sin Cristo. Así que tú vas creciendo en enamorarte más del Señor y vivir para glorificarlo a Él y vivir en santidad en ello, en este punto. Nosotros tendremos también una mirada de piedad, de misericordia por aquellos que se están perdiendo, aquellos que están alejados de la iglesia, aquellos que no quieren saber nada de Dios en nuestros tiempos. Hermano, leímos antes en Efesios 5, 25, que decía: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, para que el Señor siga haciendo en nosotros este trabajo de cambiarnos, de transformarnos, y para que nosotros vivamos para la gloria de su nombre, nosotros experimentaremos, como yo tengo aquí puesto aquí en la pantalla. Hermano, el cristiano vive para glorificar a Dios, y así que va glorificando a Dios, se va también humillando más y más y más. Lo mismo va subiendo y va bajando, porque uno va siendo más humilde, y así que uno es más humilde, más crecerá en cada uno de nosotros que vivimos para la gloria de su nombre. Hermano, lo que no puede ser es que nosotros no queramos ser humildes y estar glorificando a Dios. O nosotros conformarnos con la humildad que tuvimos en un día, en un tiempo, y no seguir creciendo en humildad. Hermano, si no crecemos en humildad, no vamos a crecer y desarrollar para glorificarlo a Él.
Si nosotros no crecemos en humildad, tampoco creceremos para glorificarlo a Él. Y ahí corremos un gran peligro, porque empezaremos a mirarnos a nosotros mismos. Empezaremos a vivir para nosotros mismos. Empezaremos a buscar que la gente se fije en mí mismo. Perderé de vista la piedad y la misericordia por el perdido y me fijaré más en mí mismo. Hermano, podríamos decir así, que la iglesia cuando pierde la perspectiva de glorificar a Dios, se va a fijar más en el talento que en el carácter. Se va a fijar más en el talento que en el carácter. Va a ver más, decir, qué bien me siento por los talentos que yo tengo, por lo que yo puedo desenvolver dentro de la iglesia, que el carácter humilde de glorificar a Dios. Hermanos, y nosotros tenemos que darnos cuenta de que el Señor, cuando mira a su iglesia y nos mira a cada uno de nosotros, se está fijando en crecer, en potenciar más y más nuestro carácter humilde de adorador, de glorificarlo a Él. Y no de que te conceda más habilidades, más talento. Hermano, porque talento es la habilidad o la destreza de hacer algo. Y el carácter, hermano, es cómo lo hace. Y aquí nosotros como iglesia deberíamos estar, yo estoy sirviendo para la gloria del Señor y lo deseo hacer en toda humildad. Porque siervo inútil soy y lo que tengo que hacer lo hago para la gloria de su nombre. Esta es la actitud que debe de prevalecer, de reinar en cada uno de nosotros, de que nosotros estamos viviendo para Él y no para nosotros mismos. Si nosotros potenciamos y nosotros nos centramos en el talento y que el Señor haga de mí más talento, que me conceda más talento y que tenga más habilidad, yo lo que estoy haciendo es que quiero crecer para que la gente se fije en mí, para que la gente ponga la atención en mí. No, hermano, nosotros, si queremos caminar en santidad, si nosotros queremos vivir para Él y para que Él reine en mí, yo tengo que potenciar el carácter de cristiano, de hijo, de hija de Dios que yo soy. Dos principios de lo que estamos hablando. Fuimos llamados para alabanza de la gloria de su gracia. Y el segundo punto que nosotros vemos aquí, la iglesia de nuestros días necesita reencontrar las razones de su existencia. Hermano, primeramente, cuando decimos fuimos llamados para alabanza de la gloria de su gracia, partimos de la premisa de que la gloria de Dios es su carácter. La gloria de Dios, cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de su carácter, estamos hablando de sus atributos, estamos definiéndolo a Él por lo que conocemos de Él en su palabra. Y de esto ya también nosotros hablamos, tan solamente estoy repasando de lo que ya nosotros hablamos, de los atributos de Dios que nos ayudan para poderlo glorificar a Él. Estamos hablando de la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, estamos hablando de la bondad, estamos hablando de la misericordia. Todo esto reina en Dios para que nosotros, admirando los atributos de Él, nosotros nos demos cuenta qué gran Dios nosotros tenemos de nuestro lado. Cómo Dios es tan grande y siendo tan grande, Dios se ha fijado en mí. Ha tenido misericordia de mí, pecador, miserable, indigno de estar en su presencia, indigno de estar en el día de hoy en su casa, aquí en la iglesia, para adorarlo. ¿Quién soy yo para que el Señor me haya preparado para yo venir aquí al encuentro con Él, en comunión con mis hermanos y poderlo adorar? Vaya privilegio, esto me deja de una manera mínima, ínfimo, como una mota de polvo, que lo único que merece es ser pisoteado por todo lo que yo soy, lo que yo vivo y lo que el Señor conoce de mí. Nosotros no conoceremos muchas cosas, pero el Señor conoce todo de nosotros. Y aún así, sabiendo todas las cosas malas que pasan y circulan por mi cabeza, por mi corazón, y las actitudes que yo tengo, aún así el Señor me sigue amando.
Y sigue teniendo misericordia y me sigue preparando, me sigue trayendo a la iglesia cada domingo. Hermano, esto solamente es por Dios. Esto solamente es por Dios. Porque si nosotros tuviéramos que medir esto por la justicia nuestra y por lo que nosotros pensamos aislados del Señor, nosotros estaríamos quitando gente de la iglesia. Nosotros diríamos, no, tú no reúnes las condiciones para estar en esta iglesia. Hermano, el mundo debería de observar el testimonio del cristiano, percibir que nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vestir, de hablar, de perdonarnos unos a otros, de soportarnos en el amor de Dios unos a otros y de cómo nos servimos, este testimonio de santidad debería de estar impactando al mundo. Debería de estar ocasionando una descolocación en las personas, de decir, no estoy entendiendo como fulanito o menganita que yo conocía y yo sabía cómo era, y a partir de ese momento tiene otra actitud totalmente diferente, opuesta a lo que yo sabía de esa persona. Hermanos, se recuerda en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13, cuando los discípulos estaban siendo juzgados en el Sanedrín. Y allí los ancianos, los religiosos de este tiempo, cuando vieron a Pedro y a Juan, ellos dijeron una cosa muy interesante en el versículo 13. Ellos decían de que reconocían que habían estado con Jesús. Ellos, en la manera de hablar y de comportarse, estos discípulos, ellos dijeron así, que reconocieron que habían caminado con Jesús. Hermano, qué hermoso y qué bueno es que las personas nos reconozcan a nosotros por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de comportarnos, por nuestra manera de vivir, de que nosotros somos cristianos. Pero antes de reconocernos como cristianos, de que ellos puedan decir, se nota de que esta persona pasa tiempo con el Señor. Que esta persona tiene en el calendario asignado un tiempo de consagración, un tiempo en el que está a solas con Él. Hermano, y nosotros sabemos de esto muy bien, porque sabemos que cuando nuestros hijos, por ejemplo, han estado caminando con malas compañías, se le pegan ciertas cosas que la traen a casa y nosotros ya directamente asociamos ese comportamiento, esas palabras, por una mala influencia con la cual se está juntando y se está contagiando de aquello que está hablando. Y nosotros como padres sabemos, de la misma manera cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, o pasamos tiempo con cristianos comprometidos, eso cambia la manera de ser de las personas y las personas se vuelven más como Jesús. Viven más de manera que Jesús está gobernando y está reinando sus vidas. Hermano, este es el testimonio que nosotros deberíamos de estar mostrando al mundo, que nosotros pasamos tiempo con Jesús y que el mejor testimonio de la iglesia es el número de vidas transformadas que la iglesia cosecha. Como dice esta cita, la iglesia busca personas para llenarla, pero no busca cambiar al pecador. Lamentablemente, y para nuestra tristeza, esto es lo que está aconteciendo también en nuestros días. La iglesia busca llenarla y no se interesa en que estas personas entiendan tan nítidamente el mensaje de salvación, que sean persuadidos, que sean convencidos de sus errores y busquen la santificación en el Señor. Y por eso en otros días, pues, habrá iglesias que el mensaje sea cortito, para que antes se termine. No se hablará de pecado, no se hablará de ofrenda y de diezmo, porque esto puede ofender a alguno, porque le toca el bolsillo. Y no vamos a hablar de ciertas cosas, de inmoralidades sexuales y cosas así, porque también esto puede espantar a la gente. Entonces, lo que le interesa a la iglesia es llenarla, tener muchas personas dentro de la iglesia. Pero hermanos, si la iglesia se comporta de esta manera, deja de ser iglesia. Deja de glorificar a Dios. Deja de ser humilde y de buscar
el quebrantamiento del Señor para que reine Cristo en su vida y Él sea más glorificado. Esa vertiente que yo puse antes. No, hermano, la iglesia está llamada a predicar la palabra del Señor, porque es por la locura de la predicación que el pecador va a conocer a Cristo. Y la iglesia tiene que predicar la palabra del Señor y tiene que hablar de temas que a muchos le pueden molestar, pero la tiene que hablar para que el pecador, escuchando, sea convencido de su error, sea persuadido de la verdad y se aleje de la mentira y vuelva a Cristo. Y vuelva a Cristo. Hermano, la iglesia está interesada en la transformación de las almas. Y de la cantidad de personas, Dios se encarga de añadir a su iglesia, a aquellos que son salvos. Pero la iglesia tiene que ser fiel a la exposición de la palabra de verdad. Le duela a quien le duela. Y si le duele, es porque tiene mucho que ocultar. Y la iglesia está para descubrir y para traer a la luz aquello que está haciéndose mal, para que dándose cuenta el pecador se arrepienta de sus pecados y vuelva a Cristo y vuelva a poner a Cristo en el primer lugar en su vida. De modo que, hermano, la iglesia no debe de dejar de leer la palabra del Señor. Está muy bien leer libros cristianos. A mí me encantan los libros cristianos. Me ayudan mucho y me animan mucho la sana literatura cristiana, siempre y cuando me lleve a la palabra del Señor, me lleve a darle la preeminencia, el primer lugar a Cristo y su palabra, para que esto no deje de ser expuesto en mi corazón y mi corazón sea transformado y cambiado a la luz de la palabra del Señor. Pero hermanos, lo que no podemos poner libros de texto y olvidarnos de la palabra del Señor. Lo que no podemos decir, no, es que me gusta tanto fulanito, menganito como escribe, que sin darme cuenta yo lo estoy idolatrando y me estoy olvidando de Cristo. No, los libros cristianos tienen el fin, el objetivo de que me acerque más a la presencia de la palabra del Señor. Y busque la presencia del Señor por medio de su palabra. Y podamos llegar a decir, como dice en Hechos 4:20, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Cuando nosotros somos seducidos, cuando nosotros somos convencidos de la verdad, que nosotros admiramos la palabra del Señor. Nosotros no podemos dejar de hablar de todo aquello que hemos visto y oído. Hermanos, para esto hay un orden que la palabra del Señor nos habla en el momento que nosotros estamos en la sintonía de estar glorificando al Señor. En este carácter que estábamos hablando antes de humildad, nosotros vamos a empezar a hacer como nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 31 al 33, cómo se comportaban los cristianos. Primeramente, estos eran una iglesia. En el inicio era una iglesia que oraban al Señor. Hermanos, no se nos puede olvidar que la iglesia es casa de oración. Y a veces se nos olvida de que en la iglesia nosotros venimos para orar también. Forma parte de la adoración, orar al Señor. Adorar no es solamente sacar los instrumentos o cantar. La adoración es también orar. Cuando participamos de la Cena del Señor también en un acto solemne de adoración que nosotros hacemos al Señor. Cuando nosotros ofrendamos y damos al Señor lo que es del Señor también en un acto de adoración. Hermanos, la oración también es importante que nosotros veamos importante en medio de la iglesia. También fueron llenos del Espíritu Santo y el lugar tembló. Es lo que nosotros vemos en este relato de la palabra. Hermanos, la oración nos lleva a experimentar situaciones importantísimas que marcan nuestra vida como cristiano, como cristiana. Hablaron la palabra con valor, con denuedo, nos dice la palabra del Señor, con valentía. Hermano, está faltando esto en la iglesia. Hablar y hablar sin vergüenza. Porque muchas veces estamos con vergüenza y necesitamos hablar con valentía. Hermano, la congregación pasó a tener un solo sentir. Y a veces la iglesia parece como si estuviera uno tirando por un lado y otro tirando por otro lado.
Como cuando alguien se va a tirar, ¿se imaginan a alguien que se va a tirar y los bomberos están allí abajo con la manta y uno está tirando, no, mejor para allá, no, mejor para acá? Seguro que cae fuera de la manta. Hermano, la iglesia tiene que estar unida para sostener, para tirar, en un mismo sentido, para rescatar al perdido. Testificaban con gran poder. Testificaban con gran poder. Y por último, había abundante gracia sobre ellos. Hermano, dice aquí también Miguel Núñez, una iglesia que predica y vive la verdad hace que los corazones sean sacudidos. Cuando el cristiano calla, la verdad la encubre, la cambia o no la acepta, deshonra a Cristo, deshonra la verdad que predica y deshonra al pueblo que trata de ministrar. Una iglesia que predica y vive la verdad hace que los corazones sean sacudidos. Cuando los cristianos callan la verdad, la encubre, la cambia o no la acepta. Deshonra a Cristo, deshonra la verdad que predica y deshonra al pueblo que trata de ministrar. Hermano, no dejemos de ver que la palabra del Señor libera a los que están esclavizados por causa del pecado. El pecador necesita escuchar la palabra que trae libertad. Hermano, y todos nosotros conocemos también este versículo de Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La iglesia tiene que estar proclamando siempre la verdad de la palabra del Señor. Y siguiente y último punto, la iglesia de nuestros días necesita reencontrar las razones de su existencia. Hermano, la iglesia de nuestros días necesita reencontrar las razones de su existencia, siendo esta como primera la proclamación del mensaje de Dios. Esto es a la manera de Dios, en el poder de Dios y para la gloria del mismo Dios. Dice este texto que si nosotros no cumplimos con la proclamación de la verdad de la palabra del Señor, dice, si Dios no es centro de su gloria, el ser humano pasará a ocupar ese lugar. Si nuestra evangelización no descansa sobre su palabra, descansará sobre nuestros métodos y estrategias humanas. Si no hacemos crecer la iglesia por el poder del Espíritu de Dios, la sabiduría del hombre ocupará su lugar. Y también nosotros estamos viendo de esto en nuestros días. Hay métodos de evangelización de todas las clases. Y yo creo que lo que se está haciendo con todos estos métodos, y se le está dando tanta importancia a los métodos y al que inventa estos métodos, es que se vivan para las personas y no para Dios. Que se vean importantes los métodos y no a Dios. Que se vean importantes el que hace estos métodos y no a Dios. Hermano, cuando eso ocurre, nosotros desplazamos a Dios de su iglesia y la iglesia se convierte en una asociación que reina la paz, la armonía, el buen hacer, en un ambiente de buenas maneras para que la iglesia deje de ser iglesia y sea otra cosa totalmente diferente, como decía antes. Hermano, termino ya con este versículo que nosotros conocemos, la gran comisión, ¿verdad? El Señor dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, aquí habla de estos principios que la iglesia no puede dejar de ver. Y se resume este último punto en lo siguiente. Primeramente, está hablando de una meta para alcanzar los confines de la tierra. La iglesia en este lugar no es solamente y exclusivamente para Churriana, es para Málaga, es para Andalucía, es para España y es para todo el mundo. Es lo que está diciendo cuando el Señor dijo esto a los discípulos, que no se centraran solamente en el lugar donde ellos estaban. Hermano, también hay un combustible que necesitamos para ir y es el poder del Espíritu Santo. Y el Señor, un versículo antes, al versículo 19, Él dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y ahora sí tiene sentido lo que dice, por tanto, id. Está diciendo, mira, si mi poder no podía hacer nada, necesitáis entender que es por mí. Es por mí y por mi poder que vosotros vais a hacer ahora lo que os mando.
Hermano, hay un instrumento para la obra que es el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. Este es la buena noticia que nosotros no debemos de dejar de olvidar y que tiene que estar siempre siendo proclamada en medio de la iglesia. Hay un proceso de consolidación, el discipulado. Hermanos, no es que crean, sino que también le tenemos que hacer crecer para ser discípulos y para formar parte de la iglesia que glorifica a Dios. Amén. Muy bien, hermanos, pues terminamos en oración con el deseo de que nosotros sigamos viviendo para la gloria de su nombre en esta santidad que le place tanto a nuestro Dios. Nos ponemos en pie. Padre, te damos las gracias, te alabamos, Señor, por recordarnos, Señor, que estamos aquí por tu misericordia. Estamos aquí, Señor, porque tú has tenido, Señor, esta gracia para rescatarnos, Señor, de donde nosotros estábamos. Donde, Señor, nos seguíamos a nosotros mismos. Seguíamos la corriente de este mundo. Vivíamos, Señor, pensando que estábamos haciendo lo correcto, pero estábamos totalmente equivocados. Tu palabra, Señor, nos lo manifestó así. Y las personas que tú usaste, Señor, como instrumento de comunicarnos tu evangelio, nos enseñó, Señor, el error en el que estábamos instalados. Y, Señor, te damos las gracias por darnos a conocer tu verdad, la cual nos ha convencido de nuestros pecados. Nos ha convencido de que estábamos totalmente equivocados, Señor. Y, Señor, te rogamos que tú nos sigas bendiciendo al día de hoy para que nosotros seamos luz tuya en este mundo, Señor. Nosotros estemos, Señor, para hacer con que el pecador se dé cuenta que la luz que brilla en nosotros no es nuestra, sino es tuya en nosotros, Señor. Señor, deseamos dejarte brillar, Señor. Deseamos, Señor, que tú brilles en nuestras vidas. Señor, te rogamos, Señor, que nos hagas ver dónde estamos impidiendo que tú estés brillando en nuestras vidas, Señor. Señor, enséñanos para que podamos estar arrepintiéndonos de nuestros pecados y para que haya más luz tuya en nuestras vidas, Señor. Deseamos ser lámparas que brillen en toda su potencia, Señor, en el lugar donde nos encontremos. Y para que las personas, Señor, viendo, crean en tu nombre en arrepentimiento y fe, Señor. Te lo pedimos así en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia aquí presente desde ahora y para siempre. Amén. Amén, hermano. Que el Señor os bendiga. Buena semana a todos. Igualmente.